Así enseñamos en EGACAL con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera, noveno pleno casatorio civil. Buenas amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el noveno pleno casatorio civil que está contenida en la casación 4442-2015 Moquegua. El caso que motivó el noveno pleno casatorio civil es sobre otorgamiento de escritura pública, cual se tramita en la vía sumarísima. Brevemente, comenzaremos a desarrollar el caso concreto que motivó el noveno pleno. Se trata de una demanda donde una persona de nombre Hubert y su cónyuge Liliana interponen una demanda de otorgamiento de escritura pública contra Ángel y Rosa. Los demandantes señalan que en una fecha determinada arribaron a la ciudad de Hilo el codemandado, quien manifestó que por motivo de salud su esposa no pudo viajar. Sin embargo, podían celebrar el contrato sin ningún problema, el contrato de compra-venta en documento privado, con el compromiso de que días después se formalizaría la transferencia mediante escritura pública. Situación que fue ratificada vía telefónica por la señora Rosa, quien además indicó que su esposo estaba autorizado para recibir el precio pactado, ¿no? Es decir, los vendedores estaban como domicilio en la ciudad de Lima, pero tenían un bien inmueble en la ciudad de Hilo, en Moquegua, y querían transferir ese bien inmueble. Aparecen compradores y por lo tanto los vendedores se comprometen a viajar a la ciudad de Hilo, la sociedad conyugal, el señor Ángel y su esposa. Sin embargo, llegado el momento, solo viaja el señor Ángel, porque manifiesta que su esposa no pudo viajar por motivo de salud. Entonces, el contrato de compraventa respecto del bien inmueble lo celebra el señor Ángel solamente. No interviene la señora Rosa, ¿bien? Y según la demandante, la señora Rosa ratifica esa situación, esa compraventa vía telefónica, y que además indica que su esposo estaba autorizado para recibir el precio pactado. Entonces, lo concreto es que el contrato solamente lo firmó el señor Ángel, mas no la señora Rosa. Entonces, llegado al momento de la sentencia de primera instancia, el juez declaró improcedente la demanda, argumentando que en la partida registral del inmueble aparecen como titulares el señor Ángel y la señora Rosa, ambos en condición de casados, por lo que el bien pertenece a la sociedad conyugal, mientras que el contrato que se pretende formalizar únicamente ha intervenido como parte vendedora el señor Ángel, no mencionándose en ningún momento a la cónyuge, evidenciándose falta de manifestación de voluntad de la señora Rosa, obviamente, ¿no? Entonces, aquí es donde surge la situación que motiva el noveno pleno, ¿no? Es decir, si en un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede ingresar a evaluar la validez del contrato, porque cabe recordar que el proceso de otorgamiento de escritura pública se tramita en vía sumarísima. Entonces, si en esta vía sumarísima el juez puede ingresar a evaluar la validez del contrato que se pretende formalizar, entonces ese es el problema en este caso. Esta sentencia fue apelada y elevada a segunda instancia. La sentencia de vista confirma la sentencia que declara improcedente la demanda, argumentando básicamente lo mismo, ¿no? Que en el contrato que se pretende formalizar participaron Ángel como vendedor y Liliana como compradora, y no así la cónyuge del vendedor, Rosa, quien debió participar en el contrato para consolidar la manifestación de voluntad de la sociedad conyugal. No resulta admisible que la manifestación de voluntad de Rosa sea tácita o implícita. No existe prueba que la señora Rosa haya manifestado su voluntad de enajenar el bien. Entonces, bajo la misma lógica, tanto el juez de primera instancia como el juez de segundo grado han analizado la validez del contrato que se pretende formalizar. No conforme con ello, la codemandada Liliana interpone recurso de casación. Es así que esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema convoca a un pleno casatorio para poder definir
si es posible que un juez vaya a evaluar la validez de un acto jurídico en un proceso de otorgamiento de escritura pública. ¿Y qué han señalado en el 9º Pleno Casatorio? Lo que han dicho es lo siguiente. En un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar. De oficio, sin que las partes expresamente lo estén solicitando. Pero no es en cualquier caso, no es en cualquier situación. Tiene que ser una nulidad manifiesta, una nulidad evidente, una nulidad que se advierta de manera clara, inobjetable. En el caso concreto que motivó este pleno, lo que han advertido es el contrato y el registro. El contrato firmado solamente como vendedor Ángel, y el registro decía que el bien pertenece a la sociedad conyugal conformada por Ángel y por Rosa. Entonces, evaluando ese documento que está en el expediente, se puede advertir que hay un vicio manifiesto, evidente. Entonces, de eso trata la nulidad manifiesta. Algo que debe ser claro, que no debe haber ninguna duda en ese sentido. Pero el Pleno también señala que se debe respetar el contradictorio, conforme al fundamento 60 del Pleno Casatorio. Es decir, si el juez le dice a la parte demandante que el contrato que me estás ofreciendo adolece de un vicio, adolece de un defecto estructural, yo voy a tener que pronunciarme sobre este aspecto, sobre la falta de manifestación de voluntad de la vendedora Rosa. Entonces, respecto a este punto, ¿tienes algo que decirme? ¿Las partes tienen algo que decir? Eso es respetar el contradictorio, someter a debate ese punto antes de emitir pronunciamiento final. Entonces, si el juez advierte que ese contrato adolece de un vicio estructural y ese vicio resulta siendo manifiesto, resulta siendo evidente, lo declarará nulo en la parte resolutiva de la sentencia. Dirá: declaro nulo el contrato de compraventa presentado por el demandante y como consecuencia de ello, declaro además infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. Eso es lo que señala el Pleno Casatorio. Además, señala, la declaración de oficio de la nulidad se puede realizar en cualquier proceso civil de cognición. Entienda que el proceso de cognición es un proceso en el cual las partes someten hechos para el conocimiento del juez, presentan y ofrecen pruebas en base a esos hechos, y el juez, llegado el momento, conociendo los hechos y revisando las pruebas, reconoce y declara el derecho a quien corresponda. Ese es un proceso de cognición. Y en nuestro ordenamiento procesal civil, proceso de cognición sería el conocimiento, el abreviado y el sumarísimo. Por lo tanto, se puede declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico siempre que el vicio sea manifiesto en un proceso de conocimiento, en un proceso abreviado, en un proceso sumarísimo, menos en uno que es de ejecución, porque su naturaleza es distinta, porque en un proceso de ejecución ya existe un título que reconoce un derecho, que ya es un derecho cierto, un derecho declarado, y lo que se busca es ejecutarlo. Por lo tanto, no se puede dar en un proceso de ejecución. En cualquier proceso de cognición, dice el Pleno, siempre que guarde relación directa con la solución de la controversia. Lógico, como en este caso, si el proceso es otorgamiento de escritura pública y se está pretendiendo formalizar el contrato de compraventa, lógicamente, la nulidad de oficio del acto jurídico debe ser respecto de ese contrato de compraventa, porque es lo que guarda relación directa con la solución de la controversia, ¿no?
Lo mismo pasa en el cuarto pleno casatorio, cuando en un proceso de desalojo por ocupante precario, el demandado presenta un título posesorio y el juez dice, declaro nulo el título posesorio ofrecido por el demandado porque es manifiestamente nulo. En consecuencia, se considera precario y tendrá que desalojar. Entonces, tiene que ser del acto que guarde relación directa con la solución de la controversia. Y aquí reafirma nuevamente la idea del contradictorio. No puedo yo declarar como juez la nulidad de un acto jurídico de oficio, por más manifiesto que sea, sin que antes haya sometido a un contradictorio respecto a ese tema. El noveno pleno define lo que implica nulidad manifiesta. Y dice, la nulidad manifiesta es aquella que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible. Bien, aquella que es fácil de detectar, que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso, ¿no? Como en este caso que motivó el noveno pleno, ¿no? El juez, los jueces, para llegar a la conclusión de que el contrato adolece de un vicio, lo que han hecho es analizar el contrato propiamente y el registro, ¿no? La partida registral, que ya está incorporada al expediente. Y nada más, ¿no? De eso trata la nulidad manifiesta, ¿no? Que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba que esté incorporado al proceso. Además señala el noveno pleno que no se circunscribe a alguna específica causal de nulidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que muchas veces la nulidad manifiesta evidente se asociaba con la formalidad, es decir, una nulidad manifiesta, por ejemplo, es un contrato de donación que no está en escritura pública, porque la donación de un bien inmueble debe ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, si es que la donación de un bien inmueble no está en escritura pública, ese contrato de donación es nulo. Entonces, ahí, por ejemplo, observamos la nulidad manifiesta relacionada a la formalidad, ¿no? Que ahí es fácil poder advertir una nulidad manifiesta si es que no cumples la formalidad establecida por ley bajo sanción de nulidad, ¿no? Entonces, si tienes un contrato de donación que está en documento privado, una donación de inmueble está en un documento privado y no está en escritura pública, que es lo que exige la ley, queda clarísimo que es una nulidad manifiesta, ¿no? Y se vincula con la formalidad. Pero el Pleno dice, no solamente la nulidad manifiesta puede ser aquella que se vincule con la formalidad, ¿no? Sino también con cualquier otra causal de nulidad prevista en el 219 del Código Civil. Tan es así que en este caso que motivó el Pleno, las instancias, primera y segunda instancia, la nulidad manifiesta, dicen, no, es nulo manifiestamente. ¿Por qué? Se basan en una causal, ¿no? La falta de manifestación de voluntad de la señora Rosa. Y acuérdese que la falta de manifestación está como causal de nulidad en el 219 del Código Civil. En conclusión, respecto a este punto, es que nulidad manifiesta no es una nueva causal de nulidad. Las causales de nulidad ya están previstas en el artículo 219 del Código Civil. Lo que es manifiesto es que cualquiera de esas causales que están previstas en el 219 pueden ser fácilmente advertidas en un caso concreto, ¿no? Eso sí, tener en cuenta el caso concreto. Pueden ser fácilmente detectadas, fácilmente advertidas, inmediatamente perceptibles en un caso concreto. Entonces, en otras palabras, un juez podría decir, declaro nulo el contrato por falta de manifestación de voluntad, porque ha sido fácilmente advertido en el caso concreto. Declaro nulo el acto jurídico por fin ilícito, porque ha sido fácilmente advertido en el caso concreto.
declaro nulo el acto jurídico por objeto jurídicamente imposible porque ha sido fácilmente advertido en el caso concreto. A eso se refiere esta situación. Por eso dice aquí que se extiende a todas las causales que prevé el artículo 219 del Código Civil. Además señala que la demanda de otorgamiento, en cuanto a la demanda de otorgamiento de escritura pública, el negocio jurídico que precisamente debe revestir esta última forma bajo sanción de nulidad será declarada improcedente por petitorio jurídicamente imposible. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar, voy a poner un ejemplo. Una señora, llamémosle María. María tiene patrimonio, tiene bienes, una persona ya adulto mayor. Y le dice a un sobrino suyo, mira Pedro, te voy a donar este terreno. Bien, vamos a firmar un documento de donación en la cual te estoy donando este terreno y lo firma ella como donante, lo firma él como donatario respecto del terreno. Y la tía María le dice a su sobrino Pedro, Pedro, me estoy yendo de viaje hoy día, pero a mi regreso vamos a ir a la notaría a formalizar este contrato. Vamos a elevar la escritura pública. Y Pedro dice, bueno tía, estoy al pendiente. A tu regreso vamos a la notaría. Desafortunadamente para Pedro, ese momento nunca llega. Entonces lo que hace Pedro es solicitar otorgamiento de escritura pública. Y Pedro dice, aquí presento un contrato de donación en documento privado, firmado por mi tía María y yo, por el cual ella me está donando este terreno, y solicito, señor juez, que me otorgue la escritura pública sobre este contrato. El juez le dice, improcedente tu demanda, señor Pedro. ¿Por qué? Porque el contrato que usted me está presentando es un contrato nulo, porque es una donación de bien inmueble, y según el Código Civil, la donación de bien inmueble debe ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. En este caso, ese contrato no está en escritura pública, por ende, es un contrato nulo. Usted no me puede pedir que yo le otorgue la escritura pública de un contrato donde justamente la escritura pública constituye requisito de validez. Por lo tanto, su petitorio es jurídicamente imposible. A eso se refiere este punto del pleno casatorio. Entonces, hasta el precedente judicial número 5 del noveno pleno casatorio, el juez realiza el control de validez. Básicamente, los 5 puntos lo hemos resumido hasta esta parte. Todo respecto a la nulidad de oficio. Entonces, hasta ese punto, lo que el juez hace es el control de validez. ¿Y qué implica el control de validez? Evalúa si existe un vicio manifiesto en el acto jurídico. Y si hay un vicio manifiesto, evidente, clarísimo, lo declaro nulo. Ese es el control de validez. Y si no advierto ningún vicio manifiesto, evidente, pues debo entender que el contrato es válido, debo entender que no hay problema en cuanto a la validez. Realizado el control de validez y no detectando ningún vicio manifiesto, se pasa al control de eficacia. El control de validez, a diferencia del control de eficacia, es la siguiente. En el control de validez lo que hago es, si el contrato que me están pretendiendo formalizar está incursa de manera evidente, de manera manifiesta, en alguna causal de nulidad prevista en el artículo 219 del Código Civil, que establece las causales de nulidad, ¿no? Si yo no advierto de manera manifiesta, evidente, que el contrato está incursa en alguna de esas causales, paso al control de eficacia. El control de eficacia evalúa ¿qué cosa? Es los siguientes aspectos. ¿Qué se evalúa? En el control de eficacia del negocio jurídico que se pretende formalizar, dice, sin perjuicio de que puedan considerar otros supuestos, se tendrá en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces puede haber otras situaciones, pero hay cosas que el Pleno te ha señalado, ¿no? Te dice, si la obligación de elevar a escritura pública se encuentra supeditado a una condición suspensiva, la demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar, ¿no? En este caso, estamos hablando de que la obligación está supeditada a una condición suspensiva. Por ejemplo, en el contrato se pone, se elevará la escritura pública si es que se produce el cambio de zonificación
Pero ese cambio de zonificación es un hecho futuro y además es incierto. No hay seguridad que lo vayan a hacer. Entonces, si se pide la demanda, se plantea la demanda, otórgame la escritura pública sin antes haberse verificado esa condición, el juez dirá, improcedente la demanda. No me lo puedes pedir si todavía no se cumple la condición. Una vez que se cumpla la condición, recién me lo puedes pedir. A eso se refiere si es que el juez advierte pues una condición en el contrato. También dice, si se encuentra sujeto a un plazo suspensivo que aún no ha vencido, también la misma lógica, improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. ¿Qué significa esto? Si en el contrato se pone la escritura pública se otorgará al año de celebrado el contrato, entonces quiere decir que no lo puedes demandar al mes, no lo puedes demandar al cuarto mes, no lo puedes demandar al quinto mes, porque si lo haces, el juez te va a decir improcedente. ¿Por qué? Porque está sujeto a un plazo suspensivo, es decir, que todavía no lo puedes exigir. A eso se refiere. También dice, en cuanto al ejercicio de la excepción de incumplimiento y de advertir que la excepción en cuestión es amparable, la demanda será declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. ¿Qué significa esto? Primero, la excepción de incumplimiento es una excepción de naturaleza material, es una excepción de naturaleza sustancial, no es una excepción procesal. Por lo tanto, esta excepción se plantea en la contestación de la demanda y se va a pronunciar el juez en la sentencia. No se tramita como una excepción procesal. Tengamos en cuenta ello. La excepción de incumplimiento es una excepción material, sustancial, regulada en el Código Civil, artículo 1426. ¿Cuándo se plantearía? Pongo un ejemplo. En el contrato se pone una cláusula y se dice, la escritura pública se otorgará cuando el precio es cancelado íntegramente. Se pone como cláusula, repito. La escritura pública se otorgará una vez cancelado íntegramente el precio. Esa es la cláusula. Muy bien. Ahora, en ese sentido, llegado el momento, el comprador solicita otorgamiento de escritura pública, pero sin cumplir el pago total del precio como se pactó. Entonces el demandado, el vendedor, deduce excepción de incumplimiento como argumento de defensa, señalando que no va a otorgar la escritura pública porque el demandante no ha cumplido con el pago del precio tal como se pactó. Llegado el momento, el juez revisa la situación y dice, efectivamente, el demandante no ha cumplido con el pago total del precio, por lo tanto, amparo la excepción de incumplimiento interpuesta por el demandado y en consecuencia declaro improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública por manifiesta falta de interés para obrar. En ese sentido, se hace uso de la excepción de incumplimiento. Pero también el Pleno dice, se procederá del mismo modo cuando el incumplimiento se invoque como argumento de defensa. Es decir, a veces ni siquiera pactan nada en el contrato y simplemente el comprador no paga o no cumple con pagar el precio total, sin que lo hayan pactado, y no cumple con pagar. Y como argumento de defensa, el demandado dice, el demandante no me cumple, el demandante no cumplió con su prestación. Suficiente con ello para que el juez, evaluando el escenario, diga, demandante, no puedes tú pedir que te cumplan el contrato si tú mismo no cumpliste. Por lo tanto, dado que tú no has cumplido, también improcedente tu demanda por falta de interés para obrar. Entonces, la misma lógica en caso anterior. Además, el noveno pleno dice, en cuanto a la resolución extrajudicial del contrato, el juez analizará en la parte considerativa de la sentencia si concurren los requisitos de ley 1429 o pactados por las partes 1430. Cabe recordar 1429 es la resolución vía carta notarial y el 1430 es lo que llaman cláusula resolutoria expresa. Dice, improcedente la demanda de escritura pública sin declarar la resolución del contrato
y si no concurren tales requisitos, declarará fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública sin pronunciarse sobre la resolución extrajudicial del contrato. ¿Cuál es el escenario? El escenario es este. El demandante presenta la demanda y solicita que le otorguen la escritura pública de un contrato de compra-venta. El demandado, en su defensa, dice: señor juez, ese contrato que el demandante presenta ha sido resuelto extrajudicialmente al amparo del 1429 o ha sido resuelto extrajudicialmente al amparo del 1430. Entonces, llegado el momento, el juez debe analizar si efectivamente se ha resuelto el contrato extrajudicialmente, y de ser así, el juez dirá: el contrato está resuelto extrajudicialmente, para tal efecto revisará si concurren los requisitos que está previsto en el 1429 o en el 1430, y si se cumple, el juez dice: bien, el contrato está resuelto. Por lo tanto, improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública, sin declarar la resolución del contrato, porque el juez no puede declarar la resolución de un contrato que ya está resuelto con anterioridad. Es lógico, no podría declarar la resolución del contrato porque este ya está resuelto. El juez, analizando en la parte considerativa 1429 o 1430, entiende que si se cumple, el contrato está resuelto, ya está resuelto. Entonces simplemente dice: improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública. De lo contrario, si analizado los requisitos del 1429 o el 1430 no se cumplen los requisitos de la resolución extrajudicial, el juez entiende que el contrato está vigente, entiende que el contrato no está resuelto, y por lo tanto, si no está resuelto, declara fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde en ese sentido. Entonces, hay que concluir lo siguiente. En el noveno pleno casatorio, lo central fue si en un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede ingresar a evaluar la validez del contrato. Y como ya hemos señalado, el noveno pleno dice que sí. Si el juez advierte un vicio manifiesto haciendo el control de validez y advierte que está incursa de manera manifiesta, evidente, en alguna causal de nulidad del 219, lo declarará nulo en ese proceso. Bien, pero si no advierte ningún vicio, ninguna causal de manera manifiesta, entenderá que el contrato es válido, entenderá que no hay problema en cuanto a la validez y pasará al control de eficacia. Y el control de eficacia tiene que ver con la condición, si está sujeto a una condición, si está sujeto a un plazo, si no se ha cumplido las prestaciones o si se ha resuelto el contrato extrajudicialmente, lo que ha señalado en este pleno casatorio. Si está haciendo control de eficacia, está incursa en una de esas situaciones, declarará improcedente la demanda. Y si no hay ningún problema, pues declarará fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. En consecuencia, el noveno pleno casatorio ha desarrollado el control de validez y el control de eficacia en los procesos de otorgamiento de escritura pública. Muchísimas gracias, amigos, por su gentil atención. Hasta la próxima. EGACAL, Escuela de Derecho.